Como cada día jueves tenemos la oportunidad de compartir, pero sobre todo aprender de esos laberintos, muchas veces a los cuales nos llevan algunos artículos de la ley. Y no hablo de Beto Cuevas, hablo de la ley, con la cual tenemos la oportunidad de aprender, de conocer y compartir a partir de este instante con el señor abogado Luis Cuadra de Elqui Abogados. Como cada día jueves, don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a su hogar, bienvenido al 104.9. Buenos días, Leito, muy bien. ¿Y usted cómo está hoy día? Muy bien, pues con ánimo de día jueves. Sí, tiene un ánimo enorme. Semana cortita. Sí. Muchos piensan que hoy es martes. Sí, estamos nos, a pasos del viernes, Leo. Y se nos viene un nuevo fin de semana, don Luis. Sí, así es. Ahora, la ley no descansa. No, ni en los feriados. Y tenemos la oportunidad de tratar un tema de verdad muy importante, sobre todo para los pequeños empresarios. Sí. Para aquellas personas que muchas veces se ven complicadas por el no pago, por la tramitación del tema del pago de facturas. Muchas veces a 60, a 90 días. Pero eso ha cambiado en el último tiempo, don Luis, parece. Claro, como tú dices, parece, ¿ya? ¿Ya? Hay una intención aquí en teoría de que esto cambie, ¿ya? Y surgió una nueva ley, la cual vamos a comentar hoy día, ley que ya está vigente hace más de un mes y que la vamos a comentar hoy. En este caso, pago facturas a 30 días. Y puntualmente para ya conocer, a desglosar y conocer esta ley, don Luis, ¿qué operaciones considera la ley? Mira, Leito, esta ley comenzó a entrar en vigencia el día 16 de mayo del 2019, hace poquito. Hace poquito, 16 de mayo. Y como todas las leyes hoy día se les pone un nombre. A esta se le puso ley de pago de 30 días o a 30 días. ¿Cuál es la idea? La idea es que antes de esta ley, las personas que emiten factura, de alguna manera veían retrasado el pago de estos documentos porque les decían 30, 60, 90, 120 días a veces. En algunos casos 120. 120 días, lo cual de alguna manera perjudica a las pequeñas empresas, como dice usted, en donde gran parte del dinero que ellos utilizan para poder mover el negocio está respecto a lo que ellos reciben en cuanto a la factura. Entonces esto echaba a perder mucho a los emprendimientos y por lo tanto se tuvo que regular con esta nueva ley. Esta nueva ley lo que hace en la práctica es exigir a partir de su entrada en vigencia de que las facturas no puedan ser pagadas más allá de 30 días, Leito. Y en este caso, ¿qué tipo de operaciones, como dice usted? La compraventa, que es la principal. Hoy día uno de los contratos más utilizados en materia comercial es la compraventa. Las prestaciones de servicio, como por ejemplo las que realiza usted, las que realizo yo, prestaciones de servicio, o aquellas que la ley asimile a aquellas operaciones, ya sea de compraventa o de prestación de servicio. Y en este caso, el vendedor o el prestador del servicio debe dejar constancia en el original de la factura y en la copia el estado de pago de la factura, ¿ya? Okay. Las modalidades en el cual se va a realizar el pago, por ejemplo, Leito. Por ejemplo, si usted pagó una parte solamente de la factura, indicar en la misma factura lo que se adeuda, tanto en la original como en la copia, y el plazo del pago para cobrar lo que faltaría dentro de esa factura. El remanente, como dice usted, ¿ya? Entonces, este saldo no debería ser pagado más allá de 30 días, contados desde la fecha de emisión de la factura. Okay. Eso es lo que procura hacer esta ley. Ahora, en un primer momento, bueno, ¿es bueno? Sí, es bueno. Pero la ley no viene en este momento a regular de inmediato el pago automático de la factura a 30 días. O sea, uno tiene que denunciarlo. No, más que eso, Leito. Lo que pasa es que la ley tiene un periodo, podríamos decir, de adecuación. ¿Ya? En donde no viene de frentón a decir las facturas se empiezan a pagar a 30 días a partir de la publicación de la ley, del 16 de mayo. Okay. Sino que dice, vamos a darle 24 meses de adecuación a las empresas. Algo así como una marcha blanca. Una marcha blanca para que se acomoden y puedan pagar, por ejemplo, si son del sector privado, puedan pagar a 60 días. Ah, ya, ok. Ya por un tema administrativo, por un tema comercial. No es tanta maravilla como uno podía pensar. O sea, es una buena ley porque por primera vez se está regulando una costumbre comercial que en la práctica estaba ahí, sin regulación. Pero de cierta manera pone un periodo de adecuación porque hay que entender, Leo, que algunas empresas viven con
la particularidad de este término que uno utiliza vulgarmente, que es el bicicleteo. Exactamente. Que todos los meses bicicletean, utilizan fondos de otro lado para pagar cosas. Entonces, si la tú gimnasia bancaria. Claro, la gimnasia bancaria. Entonces, si tú de frentón vienes y les dices, ¿sabes qué? A partir de ahora tienes que pagar a 30 días, cuando tú estabas acostumbrado a pagar a 90, por ejemplo, les genera un trastorno comercial enorme dentro de la empresa. Ahora la consulta, don Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo se hace exigible este pago 30 días? ¿Automáticamente al emitir la boleta o la factura, mejor dicho, ya está el plazo perentorio o tiene el afectado que denunciar? Lo que pasa, Leito, es que una vez que se realiza la emisión de la factura, de inmediato se entiende cuando es una empresa privada que son 30 días, Okay. ya el plazo máximo. Ahora bien, las partes podrían establecer un plazo superior. Uh-huh. Podrían decir, ¿sabes qué? No, yo en realidad no puedo pagarte a 30 días, quizás te puedo pagar a 60 días, ¿ya? Claro, es que ¿sabe por qué le preguntaba a don Luis? Sí. Porque puede quedar la duda, uno como proveedor, ¿Sí? va a estar con la inquietud, chuta, y si denuncio que no me ha pagado, a lo mejor no va a seguir contando como servicio más adelante porque lo denuncié. Sí. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que acá se establece que podría ser el plazo superior a 30 días, que en realidad no estamos adelantando, pero dice superior a 30 días, pueden llegar a un acuerdo y ese acuerdo se inscribe hoy día en el Ministerio de Economía. Uh-huh. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un formulario en línea. Hoy día usted se mete al formulario y en la práctica el Ministerio de Economía tiene todas las facturas que están de alguna manera comprometidas para ciertas fechas. O sea, las partes se pueden poner de acuerdo para establecer en este caso un plazo superior. Un plazo distinto. Un plazo distinto, pero se dan algunas condiciones respecto a ese plazo. Ahora, si se cumplen los 30 días, la ley establece sanciones de inmediato, como por ejemplo la tasa de interés. La Ok. tasa de interés que va a aplicarse a esa factura que no ha sido pagada dentro del plazo, no podríamos decir que es un interés tan bajo. No Ujú. obstante, en cifra uno lo ve bastante bajo, pero cuando estamos hablando de facturas que son altas, esa tasa de interés, pucha que va a doler al momento de tener que pagar la factura completa. Ok. ¿Ya? Ahora, ¿qué cláusulas no son aceptables en los acuerdos que extienda el plazo? Mire, no se acepta, Leito, porque dijimos que las partes pueden establecer un acuerdo, ¿cierto? Ajá, sí. En donde en la práctica establezcan que el plazo ellos van a decir, mira, en realidad no te puedo pagar a 30 días, te puedo pagar a 60 o quizás a más, depende del acuerdo que ellos lleguen. La ley no establece un límite de días que ustedes podrían llegar a un acuerdo, pero este acuerdo no puede vulnerar ciertos derechos del proveedor o del vendedor. Ok. ¿Ya? Hay que tener en consideración que aquí el que sale normalmente perjudicado es el que emite la factura, Sí, ¿ya? Porque es él el que tiene que esperar. exacto. El- Y también pagar el IVA. Justamente, en la práctica, Leito, en estricto rigor, la factura es un documento que debería ser pagado de inmediato, Ujú. ¿ya? O sea, el producto entregado, el servicio realizado, de inmediato pagado. Eso debería ser. Lo que estamos haciendo en la práctica acá es, de alguna manera, regularizando una costumbre comercial, Ujú. ¿ya? Porque en la práctica la costumbre establecía que eran 30, 60 y hace más días. Entonces, para evitar esa situación que algunas empresas ya tenían bastante mal utilizada, se establece esto. No obstante, insisto, la factura sigue siendo un documento que se puede cobrar de inmediato, Ok. ¿ya? Ahora, hoy día, ¿qué podría decir una empresa que recepciona una factura? Podría decir, mira, tengo 30 días para pagarte. ¿Por qué? Porque la ley hoy día le dio el derecho a aquellos que acostumbraban a pagar de inmediato, hoy día podrían decir, tengo 30 días. Ok. O sea, para ellos es un derecho hoy día. Entonces, Ahora, ¿qué sí, pasa? Disculpe, don Luis, pero por ejemplo, si una empresa dice te voy a pagar a 30 días, por ejemplo, ¿Sí? llegado el plazo, dice no te puedo pagar. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de hacer exigible ese pago? Siempre. Siempre. Lo que pasa, Leito, las facturas tienen un tratamiento igual que lo que usted podría hacer de cobrar un pagaré, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Con la diferencia de cuando a usted le emiten una factura, o usted emite una factura, y la persona que recepciona la factura no le paga, usted siempre tiene que quedarse, y esto es importante porque algunas personas que a lo mejor están empezando en este tema comercial no saben, cuando usted emite una factura y la tiene que entregar a la persona que va a ser su cliente, usted siempre se tiene que dejar el cedible, que es una de las hojas que vienen dentro de las 4 copias, ¿cierto? Estamos hablando de las facturas que se hacen en papel. La antigua. La antigua. La vieja escuela. La vieja escuela. Entonces usted se deja que era la hojita amarilla normalmente, ¿cierto? Debajo de la factura dice cedible. Ese documento, cuando usted no le han pagado la factura, usted siempre se lo tiene que dejar. Ok. ¿Ya? Es el cedible y además se tiene que dejar la factura que es la que dice el Servicio de Impuesto Interno para que usted lo pueda declarar como IVA.
Hoy día, cuando usted lo hace a través del Servicio de Impuestos Internos de manera electrónica, emite la factura, y una vez que emita la factura, la contraparte tiene un plazo de 8 días para objetarla. ¿Ya? Para poder decir, no corresponde a la factura, está mal, error. Hay algún error, está mal emitida, nunca se prestó el servicio, yo no tengo ninguna vinculación con esa persona, podría objetarla. Pero si pasados los 8 días no se objeta, se entiende que está recepcionada conforme. ¿Ya? Entonces, no habiendo objeción dentro de los 8 días de la factura electrónica, se entiende conforme. En materia de la factura de papel, esta factura tiene que estar recepcionada. ¿Qué significa? Que debajo de la factura existe una parte donde dice nombre, root, firma, ¿cierto? Eso tiene que estar firmado por la persona a la cual usted le está vendiendo el servicio o le está prestando un servicio, ¿ya? Independiente que lo recepcione el guardia, que lo recepcionó la persona que el jefe de operaciones, da lo mismo, pero que sea alguien que esté vinculado con la empresa a la cual usted le está recepcionando el servicio. Normalmente algunas facturas las recepcionan los guardias. Sí. ¿Ya? Basta que esté recepcionada. Ese requisito es primordial cuando usted tiene una factura en papel, porque de esa manera usted puede cobrar judicialmente, ya que si usted no lo recepciona, tendríamos que después ya la factura a donde la persona que es el deudor, y si el deudor no quiere firmar, se nos transforma en un tremendo problema. Entonces, servicio entregado, servicio recepcionado, se queda con la factura tributaria, el servicio de impuestos internos, más la cedible, y espera los 30 días. 30 días no pagó, usted viene, toma esta factura, se la entrega a un abogado del que abogados, por ejemplo. Obvio. Y nosotros realizamos lo que se denomina una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Es decir, nosotros vamos a entrar al cobro. Pero como este documento para la ley es un documento imperfecto, porque falta una situación, por ejemplo, no hay un ministro de fe por medio, entonces necesitamos que el tribunal notifique al deudor y el deudor venga y vaya y reconozca la firma, o en la práctica no haga nada. ¿Ya? Entonces el tribunal lo llama y le dice, señor, tenemos esta factura, venga a reconocer la firma. La persona va a reconocer la firma, sí, efectivamente es mi firma, porque si no lo llega a hacer, podríamos incluso después configurar una estafa, un delito de incumplimiento de contrato, pero viene, reconoce la firma. Una vez que se reconoce, ese documento se transforma en un documento ejecutivo perfecto, es decir, tiene el mismo valor que un pagaré ante notario, que una letra de cambio ante notario, ¿ya? Tiene el mismo valor. Y con eso yo inicio un juicio de embargo. Y de inmediato, aquí ya no se cuestiona si se prestó o no se prestó el servicio, sino que lo único que se hace es que se le dice al tribunal, señor, tengo un crédito a mi favor, solicito al tribunal que lo cobre. Y ahí comenzamos con el embargo, embargamos bienes, embargamos cuenta corriente o lo que proceda, por no pago de la factura. Ahora es importantísimo los requisitos, tiene que estar recepcionada o no haber sido objetada dentro de 8 días. Y además, esta factura usted tiene que tener el original para poder nosotros realizar el cobro. Y lo otro es que la factura no puede pasar del plazo de 12 meses o un año para poder exigir el cobro. Porque hay personas que viven dando plazo. Sí. ¿Sabe qué? No, 90 días, ya, pero oiga, deme 30 días más, es que no pude de después. Hecho, acá tenemos el testimonio de un auditor que luego lo estaremos consultando de 7 meses. Entonces, deme unos meses más. ¿Cuál es el problema? Que si usted, como acreedor de la factura, llegó a los 12 meses, lamentablemente pierde el derecho a exigir la obligación. Entonces, se queda sin documento para cobrar. Y eso es gravísimo porque usted se va a quedar con una deuda incobrable. Que es un tema muy, muy potente, no menor y tristemente habitual. Por eso estamos tratando de enseñarle a la gente que en la práctica, aquí, sobre todo las pymes, porque las grandes empresas manejan estos términos, los contadores también, algunos contadores muy responsables manejan estos términos. Los más responsables, la excepción es algunos que dicen saber, pero a veces confunden más al cliente, sin tener nada contra ellos. Pero normalmente el contador maneja estos términos. Y ideal que si usted va a dar plazo, por favor, no entregue más plazo que el de la fecha que aparece arriba de la factura, que no supere el año. Si supera el año, por mucho que nos lleve la factura, no la podemos cobrar. Para ¿Ya? que lo tenga muy claro, porque uno muchas veces como proveedor no quiere perder al cliente y va extendiendo plazos por buena voluntad, porque uno dice, si me coloco pesado, no va a querer seguir trabajando conmigo y voy a perder. De todas maneras, pero ¿cuál es el tema también, Leito?
que ese tipo de cliente que no es capaz de pagar en 7 meses o 8 meses, tampoco es un buen cliente. Sí, no, está clarísimo. O sea, para una empresa que uno quiere que la empresa sea rentable, yo no puedo estar esperando 8 meses para que me paguen, porque de lo contrario, esos 8 meses, lo más probable es que el empresario, el vendedor, está súper endeudado y se llena más con intereses él versus lo que va a recibir después. Es más, después de 7 meses probablemente va a recibir ese valor de la factura sin siquiera intereses. No, sí, de hecho, muchas veces, y uno ha escuchado casos de gente que como al no recibir el pago de la factura, pero tiene que estar cubriendo el tema del IVA. Entonces, no tiene dinero que le está llegando por servicio, y además debe pagar muchas veces el IVA, que el valor no es muy bajo. Entonces, está una complicación para el proveedor, de verdad que a veces es muy angustiante. Claro, porque ahí el fisco no perdona. Sí. Y por temas tributarios mejor no tener problemas con el fisco. Así que ya lo sabe usted, es un concepto que hemos dicho desde el día 1 con estas conversaciones semanales con el abogado Luis Cuadra. Uno tiene tanto derechos, pero también obligaciones. Así es, Leito. Te escucho súper bajo, Leito. ¿Y ahí me escucha mejor? Ya. No, más bajo todavía. ¿El guataje cómo está ahí? Ahí está escuchando bien. No, estoy escuchando bajo, Leo, pero no importa. Oh, se nos está quedando sordo, Luis. ¿Qué dijo? Oh, aprovechemos, se nos va el tata. Oiga, don Luis, siguiendo con el tema, bueno, ya quedó claro el tema de los plazos, las cláusulas que no son aceptables en los acuerdos que extiendan este plazo. Sí, bueno, en términos muy rápidos, Leito, indicarle que, por ejemplo, dentro de las cláusulas que no están, no se aceptan, son todas aquellas cláusulas que de alguna manera intenten demorar el pago de la factura al vendedor o al prestador del servicio, y además aquellas que otorguen al comprador o beneficiario del servicio cualquier facultad ahí de dejar sin efecto o modificar el contrato de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento de la otra parte. También aquellas que contengan las limitaciones absolutas de responsabilidad por parte del vendedor o prestador de servicios, y aquellas que establezcan intereses por no pago inferiores a los que establece la ley. Es decir, la idea es no pasarse de listo. ¿Ya? Te establezco llegamos a un acuerdo, ya, don Leo, yo lo voy a pagar a 90 días, pero resulta que en la factura yo pongo un interés bastante más bajo de lo que establece la ley. ¿Para qué? Para haberme beneficiado como deudor. Ok. Entonces, eso también está sancionado dentro de lo que establece la nueva ley de pago de factura a 30 días. Si bien lo tocamos tangencialmente, pero me gustaría ahondar en el concepto, don Luis, para que nos quede muy clarito qué pasa si no se realiza el pago en el plazo estipulado. Mira, Leito, aquí la ley establece una situación bastante técnica, ¿ya? Si la persona no paga dentro del plazo estipulado, ya sea 30 días o 60 días, en este caso se entenderá que el deudor incurrió en mora. ¿Ya? La mora es lo que uno dice, está atrasado, ¿cierto? Uh-huh. Vulgarmente uno dice está atrasado, pero la mora legalmente hablando es el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. Eso es una mora. Desde este momento, cuando no se realiza el pago, se fija un interés desde el primer día de la mora o del simple retardo hasta la fecha del pago efectivo. Me dejó de pagar, tenía que haber pagado el día 18 de julio, pero resulta que no pagó. Estamos en septiembre y no me ha pagado todavía este señor. Uh-huh. Lleva un mes y fracción. Entonces la ley, aquí viene una parte bastante técnica, en donde dice que se fijará un interés que debe ser igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200 UFs o inferiores a 500 unidades de fomento. Esto es un tema bastante técnico. Cuando hablamos de interés igual al corriente, tenemos que ver cuál es el interés para operaciones no reajustables al momento de la deuda de la factura. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a Google, Servicio de Impuesto Interno si queremos, y buscamos cuál es el interés en ese momento que se está aplicando. Estos intereses son los que establece mes a mes el Banco Central. Uh-huh. Entonces, aplicaremos ese interés, pero además el comprador o beneficiario del bien o servicio que se encuentra en mora deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado, que no es menor, Leo. Uh-huh. Recién estaba sacando la cuenta. Imaginemos una persona que te debe 50 millones de pesos en factura. Oh, y ojalá. Entonces, ya, cuidado. No vaya a mojar los equipos con las lágrimas, Leo. Ya estamos llorando ya. ¿Cuánto sería tan feliz? Imaginemos que de Argentina llegaron 50 millones. ¿Ya? Más los otros 50 soles que llegaron de Perú.
Está mala la cosa ya, si tengo que pagarle yo. Claro. Entonces, imagínate, de 50 millones, Leo, el 1% no es menor. Ujú, ¿Ya? El 1% viene a ser, si el 10% es 5 millones, ujú. el 1% será 500.000 pesos. Que no Entonces, está malo. que no es malo, ¿ya? Ujú. Entonces, más el interés. Entonces, en la práctica, la ley establece una nueva sanción. Ahora, la idea es que usted lo aplique, sí, porque hay personas que dicen, ya, no te preocupes, no lo aplico. ¿Por qué? Porque la ley lo que está estableciendo es un beneficio en su favor. Y si usted lo aplica, no está cayendo en ninguna ilegalidad, sino que lo que usted está haciendo es provocar que su deudor en el futuro no vuelva a caer en morosidades. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Cómo pagarán los intereses los órganos del Estado, don Luis? Esto es importante, Leo, porque no lo dije al inicio, pero hoy día Se lo pregunto por eso, don Luis. esta ley regula tanto las compras o servicios que realice la empresa privada como aquellas que realizan las empresas públicas, es decir, tanto los privados como el Estado. Ok. Pero ¿cuál es la diferencia, Leito? General, que de inmediato, a partir de la vigencia de la ley del 16 de mayo, se comienza a aplicar a las empresas públicas a 30 días. Ah, ya, ok. ¿Ya? Pero con una limitación igual. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la limitación? Que las empresas públicas pueden establecer en sus procesos de licitación un plazo superior de pago de la factura que podría ser de 60 días. Ya. Pero este plazo superior tiene que ser por resolución fundada, tienen que dar argumentos fundados respecto a la licitación. Entonces ellos pueden decir en la licitación, necesitamos, por ejemplo, esta prestación de este servicio, en el cual las facturas se van a pagar a 60 días y los fundamentos tienen que entregarlo. Ok. Si ya. no existe fundamento, cuando es con la empresa pública hoy día, se tiene que pagar de inmediato a 30 días. Ok. En el caso de la empresa privada, se tiene que pagar a 60 días desde la entrada en vigencia de la ley. Por eso al momento le decía, la ley se llama pago a 30 días, pero desde su vigencia no rige a 30 días de inmediato, sino que solamente a las empresas públicas, Ok. salvo que la empresa pública haya hecho una licitación donde establezca un plazo de 60. ¿Ya? No sé si se entendió la explicación. Clarísimo. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde van a pagar los intereses el Estado? Porque el fisco en realidad, porque el fisco está actuando como persona jurídica de derecho público. Ellos lo harán con cargo a sus respectivos presupuestos, obviamente fiscales. ¿Ya? Ellos tendrán que pagar, si fue el Ministerio de Obras Públicas el que se atrasó, tendrá que pagarlo con el presupuesto que disponga. Ok. Siguiendo con este tema que de verdad, para los pequeños empresarios, sobre todo las pymes, es muy relevante, ¿la ley rige para los contratos de la administración del Estado? Sí, Leito, como te acababa de decir, la ley rige también para los contratos que celebran los organismos públicos, considerados específicamente en la ley 19.866, que es la ley de base sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicio. Los pagos a los proveedores deben efectuarse entre los 30 días corridos, y esto es importante, la gente puede decir, ¿son 30 días hábiles o son corridos? Estos son corridos, es decir, Ok. se cuentan los feriados y los domingos. Correlativos. Todos correlativos, ¿ya? Ok. Son 30 días corridos. Aquí no estamos hablando de días hábiles por si alguien se quiere pasar de listo. Entonces tienen que hacerse... Por algo son días hábiles, porque se pasan de listos. Tarán, tzn, ps. Tengo peores. Ay, ya, Leo. Íbamos tan bien. íbamos tan bien. La gente estaba poniendo atención. Iba todo bonito. Claro, pocha. Ya, entonces como te digo, los días aquí, Leo, del pago de la factura será de 30 días. Me gustas cuando callas porque estás como inteligente, decía don Pablo. ¿Ya? Perdón. Entonces aquí, en el caso de las empresas públicas, tienen 30 días para pagar corridos. ¿Desde cuándo se cuenta? Desde la recepción de la factura, ¿ya? Es decir, no desde el momento en el cual, por ejemplo, puede que le entregué las cosas después o se la entregué antes, no desde el momento de la recepción de los productos, sino que desde el momento de la recepción del documento. De ahí comienzan Ni a correr... siquiera cuando se emite las facturas, no cuando se recepciona. Recepciona. Ok. Y la recepción ya hablamos, cuando es en papel, firmado debajo, Ujú. cuando es por factura electrónica, 8 días. dentro de los 8 días si es que no ha sido objetada, ¿ya? ¿Ve que le escucho, don Luis? Entonces, estas entidades, como le digo, las entidades estatales podrán establecer un plazo de hasta 60 días, siempre y cuando en las bases de la licitación así lo especifiquen, ya sea tratándose de licitaciones públicas o privadas o en los contratos, pero deberá sustentarse en motivos fundados, ¿ya? Ok. Ahora, aquí se establece una situación que antes no existía, que en el evento de que se generen responsabilidades administrativas, imaginemos que el encargado de pagar la factura
de la empresa fiscal, de la institución fiscal, no lo hace, se van a generar por primera vez responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran corresponderle el pago de esa factura y que no lo hicieron. Ándate, cabrito. ¿Ya? Y estas responsabilidades, ¿sabes? Que son tan diferentes a lo habitual, que esta responsabilidad podría llegar a una amonestación, ¿Ya? podría llegar a un sumario e Ya. incluso hasta la destitución del funcionario. A ese nivel. A ese nivel. Por eso es importante. Si es que no se efectúan los pagos, usted viene, hace la denuncia a la institución pública y la institución pública podrá llegar a eso. Ahora, para que se efectúe el pago, esta entidad debe certificar la recepción conforme, ¿ya? Es decir, la entidad pública tiene que haber no objetado la factura o haberla recepcionado, Ujú. ¿ya? Y puede ser por medio electrónico o podría ser también por medios físicos, ¿ya? Ok. Indicar un poquito, Leito, que para algunas instituciones se hicieron algunas excepciones para instituciones públicas, las cuales vamos a indicar ahora mejor, para no adelantarme. Ok. ¿Qué nuevo acto de competencia desleal incorpora la ley? Esto es importante. La ley 20.169 que hablaba de la competencia desleal, una ley especial, que en este momento se agrega esta forma de no pago de la factura como una manera expresa de incumplimiento de los plazos de pago de los saldos insolutos, lo cual entiende la ley de competencia desleal que se califica como una conducta de competencia desleal por parte del deudor. Ujú. ¿Ya? Lo cual es importante, ¿por qué? Porque también vulnera una ley la cual puede tener sanciones paralelas. Ay, no sabe cuánto me encantaría, don Luis, que estuviera escuchando este comentario suyo, el que me debe la factura del mes de enero. Ay. No me diga que usted tiene factura que paga. No, ¿en serio? ¿En serio? Ya. ¿En serio, don Luis? Voy a contratarlo. Bueno, dígale que ingrese a YouTube. Su provida es mi sueldo, don Luis. Dígale que ingrese a YouTube, le manda el link y va a tener esta grabación. ¿Ya? Esta risa maquiavélica que usted acaba de entregar, don Luis, voy a grabarla nuevamente. Claro, sí. Tal cual. Tal Dígale que ingrese a YouTube. En vez de decir cuco, voy a decir cuadra. La- Asústate. Don Luis, lo ha dicho, lo ha comentado más de alguna oportunidad, pero quiero reiterar la consulta para que quede clarito. ¿Sí? ¿Cuándo rige la ley? Bueno, la ley rige, Leito, a partir del cuarto mes de su publicación. Esta ley se publicó el 16 de enero del año 2019, ¿ya? Pero la obligación del pago a 30 días tendrá una aplicación gradual. Por eso yo le decía que depende de la institución. Ujú. Esto quiere decir, regirá 4 meses después del 16 de enero, es decir, el 16 de mayo comenzó a regir en Chile la ley del pago a 30 días. Pero Pero de manera gradual. Durante los primeros 24 meses de vigencia de la ley, no regirá el plazo de 30 días, sino uno de 60 días corridos para las empresas privadas. ok. Y Entonces- cuando hablamos de corrido, no hablamos de rancheros. No. No. Chuta, otra vez. Perdón, Ay, perdón, don Luis. bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba Pablo Aguilera? Por último, Willy Sabor. Acépteme como soy. Que se quiere metal como Como soy, soy. claro. Si hubiera estado Pablo Aguilera, vamos con Marco Antonio Solís. Claro, vamos a Si hubiera tirarlo. estado Willy Sabor, jale. Déjale. Perdón, don Luis. Hubiéramos estado tocando American Sound. Soy la manzana podrida en este No, de ninguna manera, Leito. Entonces, como les decía, el problema es que después me deja más perdido. Después digo cualquier barbaridad. Perdón. Estoy súper concentrado en el tema y me pierdo. Ya, Pero no importa. yo le ayudo, estamos hablando del divorcio. Pero no importa, dicen que eso ayuda al Alzheimer para no me dé tan rápido. Sí, estamos hablando del divorcio, don Luis. Bueno, como les decía, en este caso el cuidado personal lo tiene el padre o la madre. Va, nada que ver. Nada que ver, don Luis. Nada que- ya. Bueno, Lito, entonces, repito. Si bien es cierto, la ley establece un pago de 30 días, pero esto es gradual. Es decir, durante los primeros 24 meses no rige los 30 días, sino que regirá unos 60 días corridos para la empresa privada. ¿Ya? Y la obligación de pago a 30 días solo regirá a partir del mes 25 de manera general. Esto es más o menos en el mes de febrero del año 2021. Uy, iremos a llegar. ¿Ya? En esa época, oye, bueno, así como a usted con esa vida, Yo tengo fe de llegar de aquí a agosto. claro, usted tiene fe con tratar de ver el siguiente eclipse nomás y estamos listos.
A mí no me preguntan cómo amaneció, me preguntan cómo ¿Cómo? ¿Amaneció? Nuevamente, bueno, eso es feliz cumpleaños ese chiste. Sí. Eso es humor diferente, ¿no se No acuerdan? ataque el artista nacional Don Luis. Sí, estamos atacando al artista nacional. Hay una persona que está en potencia que se está perdiendo. Tiembla, No, Willy se Sabor. está pudriendo. Tiembla, Willy Sabor. Tiembla, Bombo Fica, te llegó competencia. Entonces, a partir del año 2021, Leito, específicamente más allá de febrero, ya todos van a tener que pagar a 30 días. No obstante, no olvidar que en el caso de las empresas públicas ya comienza a regir los 30 días, salvo, ya dijimos recién, que la licitación establezca un plazo distinto, que no puede ser superior a los 60 días y que sea fundado. Ahora bien, si usted realiza un acuerdo con un privado en el cual usted va a establecer un plazo mayor de los 60 días, por ejemplo, usted dice, vamos a establecer 90 días, se tiene que hacer un trámite, Leito. ¿Cuál es el trámite? Se tiene que inscribir este acuerdo en la página web del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creo que es, ¿no? Okay. ¿Ya? Ahí, en esa página web, tiene que inscribir en un formulario que ideó el Ministerio de Economía, en donde usted establece el acuerdo, las condiciones, los RUT de las partes y el plazo que establecieron. Lo inscriben. Si una vez que lo inscriban, comienza a regir este acuerdo por sobre lo que establece la ley de los 60 días, siempre y cuando este acuerdo no vulnere los derechos del vendedor. ¿Ya? No establezcamos, por ejemplo, te voy a pagar a 6 meses, eso ya es un abuso. ¿Ya? ¿Están abusando de mí entonces? Claro, bueno, hace rato, Leo. Hace rato. Hace rato que abusan de usted. ¿Ya? Entonces, no se puede decir nada serio acá. Me río y me da pena conmigo mismo. No se puede hablar nada serio acá, ¿cómo es posible? Entonces, ahora, lo importante que es, Leo, ¿qué pasa si las partes llegan a un acuerdo y dicen yo te voy a pagar a 90 días, pero resulta que no lo inscriben en el Ministerio de Economía? De palabra. O lo hacen por escrito, pero no lo inscriben. ¿Ya? Si no lo inscriben, tienen que regirse por la ley, es decir, el plazo máximo de pago será de 60 días. Okay. Ahora, se tiene que inscribir en qué plazo este acuerdo, en un plazo máximo de 5 días. Poniéndome en el lugar de quien va a pagar y está con complicaciones, ¿ese plazo puede ser extendible? No, porque el que tiene la obligación de pagar es el que tiene la obligación de hacer la inscripción en la página del Ministerio de Economía. Okay. Entonces yo vengo, ¿cierto? Yo soy su proveedor, le emito la factura a usted, don Leo, y quedamos en un acuerdo de que vamos a pagar a 90 días, a pesar de que usted tiene plata día a día, a 90 días. Y resulta que usted, desde que tenemos el acuerdo y se lo paso, usted tiene la obligación de ingresar a la página del Ministerio de Economía e inscribir el acuerdo. Incluso existe un formulario tipo ahí. Usted inscribe el acuerdo dentro de 5 días. Si lo hace, ese acuerdo tiene plena vigencia para nosotros. Si a usted se le pasaron los 5 días, ¿ya? Porque salió el viernes y despertó el otro viernes, ¿ya? Imaginemos eso. Se le pasaron los 5 días, rige lo que dice la ley, 60 días, y el acuerdo queda sin efecto legal. Don Luis, en la parte final de esta conversación, pasa muchas veces que, por ejemplo, y no voy a nombrar porque es una costumbre a nivel nacional, que el pago, por ejemplo, de muchas, no todas, pero sí de muchas municipalidades, sí, no es a 30, no es a 60, no es a 90, incluso a 120 días. Eso ya a contar del 16 de mayo de 2019, independientemente que haya una marcha blanca. Sí. Cambió. ¿Cambió? Cambió. Ya. Cambió. Así es. A partir del 16 de mayo, todas las emisiones de factura se regulan por esta nueva ley, ¿ya? Lo importante acá es que la ley estableció e incorporó tanto empresa pública como privada. Situación que podía haber hecho el Estado era haber incorporado solamente a las privadas y haber dejado a las públicas fuera, que son las que más se demoran en pagar. Pero lo bueno fue que las incorporó. Entonces esta ley se cumple a partir de ahora. Por eso, mucho cuidado a utilizar la ley, ya, porque en este momento si estamos con no pago, aplique las sanciones que tiene respecto al interés adicional del 1%, y recuerde quiénes tienen que pagar a 30 días, quiénes pagan a 60 días y cómo se hace para pagar más allá de los 30 días. Ahora puede salir, y hay una excepción también que establece la ley, que respecto, Leito, de los servicios de salud, la central de abastecimiento, la Cenabast, ¿cierto?, y las municipalidades estarán sujetas a los plazos máximos de pago establecidos por la ley según el siguiente calendario que usted me acaba de preguntar. Recién luego de 29 meses de publicada la ley, es decir, a partir del mes de mayo del 2021, para las empresas de menor tamaño, en este caso
las pequeñas, que son empresas cuyos ingresos anuales por venta y servicio no excedan de 100.000 unidades de fomento en el último año calendario, se les aplicará recién la ley, a partir de 29 meses. Luego de 41 meses de publicada la ley para todas las demás empresas, es decir, desde mayo del 2022. Por lo tanto, en este caso, las empresas de menor tamaño recibidas después de 29 meses, recién la ley se le va a aplicar a esas empresas, específicamente las municipales. Estamos hablando de central de abastecimiento, servicio de salud y las municipalidades. Qué bueno que usted lo preguntó, ¿ya? Por lo tanto, la ley está aplicable, pero específicamente hace una excepción por esas instituciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos por qué hace una excepción respecto a estas instituciones, las cuales han tenido, lamentablemente, algunas, un manejo económico bastante deficiente. Malito, por decirlo suavemente. Sí. Sección de consultas. A veces hay que escuchar la voz del pueblo, don Luis. Ya. Respecto al tema consultas, si nosotros vendemos mercadería, enviamos carga a través de Transporte Regiones, el transporte nos devuelve cedible, recepcionado, conforme, pero resulta que el cliente después nos indica que faltaron artículos en su carga y nos reclama. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿O una vez que tengo el cedible recepcionado, conforme, yo puedo facturar sin problemas? Con el cedible conforme usted puede facturar sin problemas, ¿ya? Ahora, la persona que recepcionó la carga, usted, una vez que tenga el cedible, se realiza una acción previa que se llama gestión preparatoria a la vía ejecutiva, que recién la hablamos, donde notificamos a la contraparte de que vamos a cobrarle una factura que él mismo firmó. Durante ese plazo, este señor tendrá la posibilidad de realizar sus descargos o no hacerlo, ¿ya? Pero ahí hay algunos descargos que no puede hacer. Lo que normalmente él tiene que hacer es hacer los descargos respecto a que debe o no debe, o si su firma es o no es. Pero si está recepcionada conforme, se podría cobrar. Ok. ¿Ya? Pero él podrá hacer sus descargos dentro del juicio que vamos a iniciar. Lo siguiente son varias preguntas con el mismo tema. Si una empresa no paga una factura después de 7 meses, ¿qué puedo hacer? Es una factura electrónica no objetada y simplemente no la paga. El monto es bajo, 80,000 pesos. ¿Valdrá la pena? Oh, buena pregunta, ¿ya? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Son 7 meses. ¿Puede cobrarla? Sí la puede cobrar, ¿ya? Ahora bien, 7 meses le puede aplicar los intereses, no obstante los intereses no van a subir mucho el valor de la factura. ¿Se puede cobrar? Lo podemos cobrar. Ahora, la recomendación acá es que para cobrarla, como el monto es tan bajo, siendo súper sincero, lo más probable es que le va a salir más caro. Para usted, con su sueldo, 80,000 es bajo. Para mí, es el alimento de todo el año. No, venga acá, Leito, por favor, otra vez estamos mojando el teclado. Lo que pasa es que el juicio probablemente le va a salir más caro que el cobro, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que notificar primero, por ejemplo, notificar la factura de que esta persona tiene que, de alguna manera, objetar o aceptar la firma. Eso tiene que ser notificado por un receptor judicial. Y el receptor judicial normalmente cobra entre 40,000 pesos la notificación. Una vez que no se objetó, hay que demandarlo. Y al demandarlo hay que volver a notificar. Es decir, nos gastamos en 2 notificaciones el valor de la factura. Si bien es cierto, dentro del juicio se pueden cobrar las costas del proceso, es decir, todo lo que se haya gastado, el tema es que él tiene que evaluar si en realidad conviene invertir esa cantidad de dinero para poder salvar el mismo dinero que le deben o definitivamente desistirse de eso. Ahora quizás podrían hacer el cobro por la corporación. ¿Cuál es el problema? Que si es empresa probablemente no va a calificar dentro de la corporación. Bueno, ahí hemos tratado de dejar lo más claro posible con respecto a lo que es este tema. Sí. Yo le decía, uno hace estirar lo más que puede el presupuesto, don Luis. Para mí, 80,000 es mucho. Porque con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Tengo loba, tengo lobito y todo eso por medio peso. Y podría seguir con medio peso. Con medio peso, qué manera de llorar, ¿no? ¿Cómo llora, Leo, usted? Usted, don Luis, me ha alegrado la mañana. Me ha alegrado la mañana. Don Luis, forma de comunicarse con usted y con los abogados y abogadas de El Quiabampa. ¿Se dice abogada? Abogado. Ah,
Pero ella es abogado. Sí, lo que pasa, Leito, que hoy día existe el otro día tuvimos una conversación al respecto en el tribunal de Vallenar respecto al mismo tema. Donde no desayunó. Ya, donde no desayuné. Lo que pasa es que la Real Academia de la Lengua Española estableció que el término es abogado. Ya. Es más, hasta hace unos años atrás, los títulos de las colegas decían abogado. Ok. La abogado, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el problema? Que con todos estos movimientos sociales respecto a la igualdad, respecto al género... Abogada, abogado, abogades. Entonces, hoy día, la Corte Suprema, como una manera de inclusión, según lo que establecen todos, estableció el término abogada. Ah, ya. ¿Ya? Lo estableció y hoy día el título dice abogada. Pero en estricto rigor, el término sacado de lo que es el origen de la lengua española La etimología. no tiene género. Ya. ¿Ya? Es un término que no tiene género. Por eso, y la discusión que teníamos con unos colegas ahí, con la jueza precisamente, es que las discusiones no pueden llegar a las raíces de lo que es la etimología de las palabras, ¿ya? Porque no podemos hablar que una palabra sea masculina o femenina. Hoy día hay unas mujeres que, si usted le dice abogado, se sienten ofendidas. Okay. Entonces, para evitar eso que hizo en la Corte, establece hoy día en los últimos títulos, dice abogada. Situación que es solamente un ajuste que hicieron ellos para evitar este tema de la confusión. Pero si nos vamos a la etimología, puede ser abogado y es lo mismo. Lo mismo que alguna vez hablamos del tema de la presidente, Okay. que no es presidenta. Ajá. Ya no existe el género presidenta, pero como, insisto, el tema de que es legítimo que las mujeres que están luchando por el tema feminista lo puedan requerir así, pero tenemos que tener cuidado porque la discusión no puede pasar más allá de lo que es situaciones que son etimología, orígenes de las palabras que no tienen nada que ver con el género. O sea, desprendo que lo suyo es una profesión desnuda, una profesión sin ropa. ¿Por qué? Porque no tiene género. ¡Tarán! Oh, dale. Perdón. Oh. Perdón. Mejor vamos con la forma de comunicarse con el abogado. Oh. Y yo encima pregunto por qué. Bueno. ¿Es verdad? Claro, es verdad que claro que es verdad. ¿Cómo se comunican con nosotros, Leito, para temas de cobro de facturas o cobro de cualquier tipo? ¿Ya? Que nos llamen al 244-8174, 244-8174. Pueden llamar también al teléfono móvil 976-55-5520, 976-55-5520. Nos pueden enviar un correo electrónico al correo contacto@elqueabogados.cl. Y si a lo mejor no alcanzó a anotar, ingrese a nuestra página web www.elqueabogados.cl. Y Leito, como le decía siempre, síganos en nuestro canal de YouTube. Hay mucha gente que se ha unido. Están estos y muchos temas más. Tenemos más de 100 temas que hemos conversado acá. No solamente esto. Le digo que uno de los temas más reproducidos en YouTube, curiosamente, ha sido el tema de la constitución de las SPA, Leito. ¿En serio? Sí, la gente lo que más ha buscado en YouTube es las SPA. Mira. Entonces, ¿quiere saber cómo constituir una SPA? ¿Cuál es la diferencia con una IRL o una responsabilidad limitada? Está en YouTube. Tiene que solamente digitar El Que Abogados en YouTube y van a aparecer estos temas. ¿Quiere ver temas de familia que hemos tratado con Leo? Cuidado personal, pensión de alimentos, régimen de visita o cualquier tema de divorcio, violencia intrafamiliar o medidas de protección, también ingresa a YouTube. Si quiere comprar una propiedad y no sabe cómo se tienen que hacer los trámites, también están en YouTube todos esos temas. Se quiere cambiar el nombre a lo mejor, no quiere llamarse Marlillo, usted podría ir... ¿Ah? ¿Para qué con eso? Por eso, todo el día atacado yo. Sí, entonces, sí. imagínense, se llame Marlillo. ¿Qué otra vez? Lillo Mart. Esa es la risa burlona. Lillo Mart. Marlillo. Estamos con como la Pati Maldonado. Dios lo va a castigar, señor. No, Leo. Dios lo va a castigar. Pero si tiene Marlillo, está bien. Está bien. Usted va a Home Center y encuentra un Marlillo. ¡Taramps! ¡Taramps! Es un humor diferente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.